en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia es donde fuerte soy. Señor le bendiga, mis amados hermanos. En esta hora vamos a tomar la palabra de Dios. Les invito para estar recibiendo el consejo del Señor nuestro Dios por su palabra, que Él nos enseña con amor tantas cosas maravillosas. Por eso ahora tomemos la palabra del Señor. Vamos a abrir en el libro de San Mateo, capítulo 24. Podemos tomar la palabra en San Mateo, capítulo 24, el versos 44 al 51. Con la bendición de Dios, nuestro Padre Celestial, Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no lo espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos un instante al Señor para recibir su consejo. Padre de amor, en esta hora a ti nos dirigimos en el nombre de Jesús, para pedirte y suplicarte, Señor, que nos aconseje, nos instruyas, para poder entender y conocer tu voluntad. Oh Dios Altísimo, mira a cada persona que está delante de ti. Está para recibir tu palabra. Oh Dios Santo, pedimos que tu Espíritu Santo se mueva, que tu gracia y tu misericordia sea, Señor, sobre tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a estar viendo un mensaje titulado ¿Cómo servir a Dios? Primeramente debemos entender, mis amados hermanos, que el Señor nuestro Dios Todopoderoso nos examina constantemente. Él nos califica y premia las buenas y correctas cualidades y actitudes de cada uno de sus siervos, grandes y pequeños. En realidad, hermanos, servir a Dios es el honor más grande que pueda haber, que el hombre pueda alcanzar aquí en esta tierra mientras está vivo. Porque en realidad todos los seres vivientes, todos los que estamos ahora aquí en este tiempo, podemos servir a Dios. Tenemos la oportunidad, tenemos esa maravillosa oportunidad para servir a Dios en espíritu y en verdad. Pues a Dios no se le sirve en el error, ni en la mentira, ni en contaminación, ni con injusticias. Aunque muchos tratan de servir a Dios a su manera, pero esto no le agrada a Dios. Porque el que sirve a Dios a su manera no hace la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Y cuando está haciendo su propia voluntad, está con apariencia de piedad en la diversidad de la religiosidad. Y esto no agrada a Dios. Dios no lo aprueba. También hay muchas personas que desperdician su vida dedicándose a servir a cosas vanas, a la carne, al pecado, al mundo. Y aún se hacen esclavos de los hombres. Por eso el Señor dice: no os hagáis esclavos de los hombres. En realidad hay muchas maneras de desperdiciar el tiempo, pero como vemos que lo más maravilloso y más importante es servir a Dios de todo corazón, como Dios nos manda. Por eso vamos a ver algunas condiciones y cualidades. Y la primera, hermanos, que necesitamos conocer y ver es: para poder servir a Dios, primeramente tenemos que experimentar un arrepentimiento profundo, total y sincero en toda nuestra manera de vivir. Esa es la primera condición. Por eso el Señor lo primero que dijo cuando empezó a predicar el Evangelio: arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando uno se arrepiente bien, tiene acceso a un descanso,
tiene acceso y derecho a una paz infinita, a un gozo inefable. Tiene derecho, mis amados hermanos, a una luz gloriosa, a un poder muy grande, porque Dios no da por medida su gracia, su poder, su luz, su verdad. Él da abundantemente. Pero lo que impide que venga esa abundancia es la falta de arrepentimiento, es la falta de limpieza de corazón, de mente, de espíritu, de alma, de cuerpo. Porque el arrepentimiento produce limpieza, santificación. Por eso esa es la base para poder servir a Dios. Por eso para poder servir a Dios tenemos que entrar en unas jornadas de humillación, en arrepentimiento profundo. Y luego después el segundo paso es una consagración constante y consciente hasta en los sueños, dejando los privilegios, los derechos y reclamos por amor a Cristo. Son cosas muy importantes, hermanos, que tenemos que considerar. Y como vemos, hermanos, Él espera que le sirvamos. Bienaventurado aquel siervo que cuando venga su Señor le halle sirviéndole, le halle haciendo la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios. Dios lo exaltará, le pondrá en alto. Dios confesará su nombre delante de los ángeles. Dios le reconocerá, le engrandecerá, porque para eso viene el Señor, dice, hermanos, que hará que todos sus siervos se sienten a su mesa. Y Él les servirá, Él les atenderá, le exaltará, le honrará lo que nunca se ha imaginado. Porque Dios ha hecho y preparado cosas grandes. Dice la Biblia que tú no conoces. Dios ha preparado para los que le aman cosas grandes y maravillosas. Por eso hay que servirle a Dios de todo corazón. Pero sin embargo, el que no sirve a Dios, o el que sirve en la religiosidad, en contaminación, haciendo su voluntad, cuando quiere hace la voluntad de Dios y cuando no quiere no lo hace, es porque está haciendo su propia voluntad. Dice, el Señor lo castigará duramente y lo pondrá a su parte con los hipócritas. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque no sirvió como Dios quiso, como es correcto, como es justo y santo, como ordena la palabra de Dios. Por eso vemos, hermanos, que para esto hay que ser diligente. Por eso vamos viendo en la palabra que nos revela que hay que también mantener una humildad, hay que ser humildes, hay que sabernos humillar. Pablo, uno de los siervos más grandes de Dios, declaró, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos. Vemos que Pablo, un hombre, siervo de Dios, tuvo que humillarse. Todos tenemos que humillarnos, doblar las rodillas, muchas veces con lágrimas. Tener que llorar delante de Dios no es de cobardes, es más bien de valientes, que resisten y luchan contra el pecado, aún resistiendo hasta la sangre, dice la Escritura. En pruebas y luchas seguimos fieles, firmes, porque no podemos hacer nuestra voluntad, y no debemos tampoco, porque no estamos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a aquel amo, Rey de reyes y Señor de señores, que nos ha comprado con su sangre para hacer la voluntad de Él y no de nosotros. Por eso, si no hay humildad, no se puede servir a Dios. Un verdadero siervo humilde siempre está diciendo, Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. No yo, la gracia de Dios conmigo, no lo que quiero, sino lo que usted quiere. Y para ser humildes es necesario estar siempre orando de rodillas, hora tras hora. No se puede ser humilde si no se ora. La humildad nos lleva a orar, la altivez nos lleva a vivir sin oración, la soberbia nos lleva a vivir vacíos, pensando que tenemos todo. Pero la humildad nos lleva a orar, a llorar, a suplicar, a rogar, a pedir la ayuda de Dios. Aunque el hombre no puede hacer nada bueno sin Dios, pero se jacta como si hiciera muchas cosas buenas. Muchos que piensan que no tienen necesidad de orar porque todo le está yendo bien. Pero el Señor te dice, no sabes que eres un ciego, pobre, desventurado, miserable. No sabes que eres un triste hombre o una triste mujer sin luz, sin esperanza, sin consuelo, sin entendimiento, sin inteligencia. Porque en realidad, hermanos, cuando uno no ama a Dios, cada día va perdiendo todo lo que Dios le ha dado.
Cada día va muriéndose. El pecado va destruyendo y minando y carcomiendo al hombre interior, aunque el hombre exterior no se le vea. Pero el hombre interior va siendo día a día devorado por el pecado. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere hombres que le sirvan para que sean íntegros, fortalecidos, poderosos, gloriosos, porque Dios cambia al hombre. Y lo mejor que podamos hacer es servir a Dios para que Dios obre de muchas maneras en favor nuestro. Porque Él nos honra, porque Él es un Dios justo, fiel. Él es un Dios que galardonea, que da premios, coronas, recompensas, que premia por cada buena obra, hermanos. Esto tenemos que darnos cuenta, porque a Dios no se le sirve en vano. Hasta por un vaso de agua fría hay recompensa, hermanos. Todo lo que se hace para Dios es muy provechoso, muy bueno. Por esto hay que seguir adelante, más bien hay que esforzarnos y darnos cuenta que necesitamos servir a Dios como es digno de Él. Por eso vemos también, según a Timoteo dice la Escritura, dice Pablo, capítulo 1, versos 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Ahí vemos, hermanos, cómo se sirve a Dios, con limpia conciencia, con oraciones de día y de noche, sin cesar. Cuando el hombre deja de orar, empieza a pecar. Toda persona que no ora está lleno de pecado. El demonio le proyecta pensamientos, tentaciones, vanidades, insensateces sin número a su mente, a su corazón, por no orar. El que ora mantiene su mente protegida, según como sabe orar también. Puede mantener su mente cada día limpiando, renovando, santificando, de tal modo que sea una persona realmente maravillosa, porque Dios hace al hombre, en el hombre, grandes cosas. Él enseña, Él hace grandes cosas en todos los que le aman. Por eso es necesario limpiar la conciencia, la mente, el corazón. A Dios se sirve en la pureza, hermanos, en la santidad. Por eso también dice, en el libro de Lucas podemos ver, capítulo 1, versos 74 y 75 del libro de San Lucas, dice la Escritura, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. El propósito de Dios es liberarnos, sacarnos del mundo de pecado, romper las ataduras de esclavitud del diablo que ata y atormenta al hombre. Ese es el propósito, el plan de Dios, liberarlo, quitarle la vergüenza, el temor, quitarle el complejo, quitar al hombre todo lo que le hace sufrir y luego darle ropa de santidad, darle justicia, la justicia que viene de Dios, y luego ponerle al servicio de Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Esa es la voluntad de Dios, que podamos ser así, de esta manera, cambiados, renovados, libres de toda clase de maldad y revestidos de santidad. Esa es la voluntad de Dios. Por eso que a Dios no se sirve como uno le parece, ni a nuestra manera. Algunos dicen poco a poco. A Dios no se le sirve poco a poco. A Dios dice la Escritura que se le sirve en santidad y en justicia todos los días. También vemos en el Salmo 100 que nos revela la Escritura qué actitud tomar, cómo tenemos que estar delante de Dios. Porque Dios tiene reglas y normas que nos revela por su palabra para poder hacer su voluntad. Dice la Escritura, Salmo 100, versos 1 y 2, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Dios con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Sabemos que a Dios hay que servirle con alegría. Toda persona que ama a Dios se alegra en su presencia. Toda persona que reconoce y agradece a Dios su grandeza, su gloria, su poder, se goza en su presencia. Y hay muchísimas razones para vivir contentos y felices en la casa de Dios. Primeramente porque Él es un Dios de alegría. Su altar es un altar de gozo, de bendición, de victoria. Es un altar y una vida excelente la que Dios da a todos los hombres que le aman. Él nos alegra, nos consuela. Él hace maravillas, quita el lamento y pone fiesta, baile, alegría en el corazón, en la vida de todos sus santos amados. El Señor nos invita a entrar por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanzas. Esa es la actitud que debemos de tomar día a día.
de santidad, justicia, alegría, gratitud, alabanza. Y todo esto de todo corazón, porque esa es la voluntad de Dios, que podamos servirle de todo corazón, todos los días. Ahí dice la Escritura, hermanos, no cuando nos da la gana. Por eso es que hay que consagrarse a Dios. El que no se consagra a Dios hace lo que quiera, pero el que se consagra a Dios ya no hace lo que quiera. Y uno se puede consagrar en cualquier parte, en cualquier sitio, porque Dios es un Dios que está en todas partes. La Biblia lo revela, hermanos, que el Señor está en todas partes. Él es omnisciente. Por eso no hay excusa para decir yo no puedo consagrarme al Señor. Todos podemos consagrarnos. Todos podemos servir a Dios en todo lugar, en todo tiempo. Es necesario darnos cuenta. También vemos en el libro de Efesios, en el capítulo 6, nos revela el versos 6 y 7. Nos revela cómo, qué actitud, de qué manera servir a Dios. De qué manera de ser buenos siervos de Dios. Dice la Escritura, no sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Ahí vemos que podemos servir al Señor en el trabajo, en donde quiera que nos encontremos. Aquí lo importante no es concentrarse en el hombre, en el patrón, en lo que hacemos, sino en Dios que nos da las fuerzas, la sabiduría, la inteligencia, en Dios que nos sostiene, que nos ayuda. Por eso dice la Escritura que hay que hacerlo de corazón y de buena voluntad, porque Dios es el que da ciencia, sabiduría, inteligencia, poder, de nuevo, destreza, habilidad. Un hijo de Dios, un siervo de Dios, es próspero por naturaleza, es bueno por naturaleza, porque Dios le ha hecho bueno, inteligente, sabio. Eso es de Dios, todo lo bueno es de Dios. Por eso no se puede dar mal testimonio, no se debe vivir desordenadamente, ajenos a la presencia de Dios, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, dice la Escritura. Por eso los profetas decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Ellos tenían conciencia de la presencia de Dios en todo instante, porque nuestro Dios es un Dios vivo, que se deja sentir su presencia, su gloria. Qué lindo es, hermanos, conocer la palabra y probarla y comprobarla en la manera espiritual, porque todo lo que Dios dice es correcto, es cierto, pero hay que experimentarlo y vivirlo para poder realmente gustar la fidelidad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ha sido probada a través de todos los siglos. Tenemos más de 2000 años que ha sido predicado el Evangelio y sigue maravillosamente activo, glorioso, poderoso. Esta palabra es palabra viva, fiel y verdadera, porque es palabra de Dios. También vemos que dice la Escritura, hermanos, cómo hay que servir a Dios. Jesús dice la Escritura en Mateo 20, verso 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí vemos la forma correcta de servir a Dios. No es para humillar a nadie, no es para enseñorearse de las personas, no es para manipular a las personas, como hay muchos que hacen estas maldades. No es tampoco para oprimir y aprovecharse de los que están bajo nuestra responsabilidad, sino más bien es para honrarles, engrandecerles, es más bien para hacerles bienes y ponernos al servicio de ellos. Para eso es el Evangelio, porque Dios tiene abundancia de hijos e hijas, siervos, no señores ni señoras, sino siervos, porque Él mismo ha venido a servir, dice la Escritura, a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Así nosotros tenemos que tomar esa actitud, porque esa es la forma correcta que el Señor nos ha dado como un ejemplo
en su propia vida. Por eso, mis amados hermanos, la Biblia es la que nos revela todo lo que tenemos que hacer. Y no debemos vivir haciendo lo que nos parece. Por eso, si queremos que Dios sea glorificado, tenemos que someternos a Él. Si queremos que la vida sea hermosa y preciosa, tenemos que dejar del pecado y someternos a la voluntad de Dios en todo. Y así vamos a ver cuán maravillosas obras hará Dios en cada uno de nosotros. También vemos que la Escritura nos revela, en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 28, dice la Escritura: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ahí vemos que Dios nos ha dado su reino. El Señor dijo: no temáis manada pequeña. A Dios le ha placido, al Padre le agradó daros el reino. El Evangelio es el reino de Dios. Por eso todo aquel que recibe a Jesucristo y entra al Evangelio, entra al reino de Dios. Y ahí tenemos que mantenernos en ese reino inconmovible y eterno, siempre agradeciendo a Dios y sirviéndole con todo el corazón, agradándole con temor y temblor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es justo, hermanos. Al pecador Él lo va a castigar. Nadie jamás puede escapar de las manos de Dios. Él premia las buenas obras, pero castiga la maldad, porque en su justicia no puede ser injusto. Por eso hay que temblar y no pecar, dice la Escritura. Hay que mantener un temor reverente. Así nomás se puede servir a Dios. No hay otra manera. No se puede servir a Dios haciendo chistes. No se puede servir a Dios con bromas, con indirectas, con insensateces. No se puede servir a Dios de esa manera, hermanos. Como el mundo no se puede vivir. Así se vive para sí, pero no para Dios. Por eso es que estamos explicando y tenemos que entender todas estas cosas, porque es necesario, hermanos. Hay muchas condiciones, pero vemos lo más importante, porque es necesario darnos cuenta. Es necesario que cada uno de nosotros podamos gustar de la palabra. Gálatas 1, versos 10 también dice, podemos ver, hermanos, claramente: pues busco, dice Pablo, ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí vemos, hermanos, que tenemos que servir a los hermanos, pero según la voluntad de Cristo, de su palabra, de Dios. No se trata de servir al hombre a la idea de ellos. Esto es el humanismo. El humanismo es complacernos entre hombres, entre humanos, pero sin tomar en cuenta a Dios. Esa no es la forma correcta, porque de esa manera sirven también la gente del mundo. Nosotros tenemos que servir a Dios y servir al prójimo, a los hermanos, pero conforme a la palabra de Dios, conforme a la luz del Evangelio de Jesucristo. Por eso es sumamente importante darnos cuenta, hermanos, cómo son las cosas, probar y comprobar por la palabra cómo deben ser las cosas correctas, porque esto es lo que Dios le agrada. Dios no se agrada en un servicio incorrecto, injusto. Dios se agrada en un servicio correcto. Por eso también dice la Escritura, Romanos 12:11, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahí vemos que hay que ser ágiles, hay que ser hombres diligentes, fervientes, avivados, diestros en lo bueno. En el servicio a Dios hay que avivarnos y despertarnos, porque en realidad Dios demanda de esto. Hombres y mujeres, jóvenes, adultos, niños, ancianos, todos, en un servicio, como dice la Escritura, hermanos, poniendo nuestras vidas como olor fragante en sacrificio a Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, su amado Hijo, porque en Él nosotros nos santificamos, en Él nos perfeccionamos, y solo en Él podemos agradar a Dios. ¡Qué maravilloso es, hermanos! Por eso también vemos que nos revela la Escritura. En Primera de Pedro podemos ver, en el capítulo 1, versos 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo,
Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ahí vemos que a Dios se le sirve en obediencia a su palabra y en santidad completa, en toda nuestra manera de vivir. Dios es santo y demanda santidad. Dios es perfecto y demanda perfección. Dios es justo y demanda justicia, y la justicia que es de acuerdo a su palabra. Por eso, como vemos, hermanos, Dios es un Dios exigente. Él dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha y caminar en el camino angosto. El Señor nos ha revelado en su palabra que tenemos que ir hacia adelante, hacia la meta, mirando al supremo llamamiento de Dios, a la meta que es en Cristo Jesús, porque nos espera una corona de oro fino, nos espera una vida gloriosa, eterna. Alabado Dios. Dios exige mucho porque también tiene mucho para darnos. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que considerar la palabra de Dios y poner nuestras vidas día a día, constantemente, en sacrificio para la gloria de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Así es, mis amados hermanos. Por eso en esta hora vamos a hacer una oración de consagración y dedicación. Todo aquel que quiera servir a Dios conforme a la palabra que se le ha explicado puede tomar su decisión. Si estás fuera de estos mandamientos, de esta realidad, de estas normas que Dios nos da para servirle, ordena tu vida por la obediencia. Y en esta hora decídete de corazón, luchar, esforzarte por hacer la voluntad de Dios. Si quieres, puedes hacerlo. El Señor quiere siervos y Él honra, sabe honrar y exaltar, pero hay que cumplir con cada uno de sus consejos y mandamientos. Por eso en esta hora, si quieres, puedes orar conmigo. Dile: Señor, primeramente perdóname, dame arrepentimiento. Pertenezco yo en tu presencia, oh Señor mi Dios. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche, en Prolongación Leoncio Prado 2953, Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.